Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. En la lección anterior vimos claramente que ya estamos preparados para considerar las 7 iglesias que se encontraban en la provincia romana de Asia. Podemos decir que las circunstancias del bien y del mal que vamos a ver en estas 7 iglesias del siglo I cubren la gama de circunstancias generales que confrontan las iglesias de Cristo de todo tiempo y de todas partes de este mundo. Cada iglesia de Cristo se podrá ver identificada en todas o en algunas de las cosas que le agradan al Señor, como también en las que no le agradan. En estas cartas a las 7 iglesias veremos, primero, saludos e identificación; segundo, alabanzas y consolaciones; tercero, acusaciones, quejas, advertencia e incluso amenaza; cuarto, consejos, exhortaciones, amonestaciones; y quinto, promesa e instrucciones y estímulos. Vamos entonces con el mensaje a la iglesia de Éfeso, fiel, pero con un corazón enfermo. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel, es decir, a las estrellas o al mensajero, y como vimos anteriormente y a mi entendimiento, los ancianos, o, en su efecto, a los evangelistas de la iglesia en Éfeso. Sigue diciendo el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en su pleno control. Sigue diciendo el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús es el que anda en medio de su iglesia para examinar, corregir, instruir, animar, a fin de dar salvación. En esta descripción basadas en la visión del capítulo 1 se refleja dos verdades acerca de Jesús que la iglesia en Éfeso, como todas las iglesias de Cristo que haya hoy, necesitan conocer. Primero, Jesús tenía a las iglesias y las tiene firmemente sujetadas en sus manos. Hoy todavía seguimos dependiendo de Jesús. Él es nuestra fortaleza, tanto a nivel congregacional como individual. Domiciano, emperador romano, había puesto en circulación una moneda en la que se mostraba a su hijo sosteniendo las constelaciones en su mano, dando a entender que él era el responsable del destino del universo. Jesús deseaba que los efesios supiesen que él era el que tenía las estrellas en sus manos, no Domiciano, ni su heredero. En segundo lugar, Cristo es quien está al mando de todas las cosas. Por lo tanto, los efesios, como nosotros hoy, eran y somos responsables ante Jesús por las acciones que realizamos. A Él le daremos cuenta. En la visión del capítulo 1, Juan había visto a Jesús como uno que estaba en medio de los 7 candeleros, versículo 13. Pero aquí en el capítulo 2 se le describe como uno que anda en medio de los candeleros. Por lo tanto, a medida que se desplaza, inspecciona a las iglesias, observa sus puntos fuertes, destaca sus puntos débiles y diagnostica su condición espiritual. ¿Anda todavía Jesús en medio de sus iglesias? Sí, anda. ¿Inspecciona todavía él, notando puntos débiles y fuertes? Sí, inspecciona. Una pregunta para reflexionar. Cuando Jesús visite nuestra congregación, a la cual somos miembros, ¿qué verá? Quizás una pregunta más importante sería, cuando Jesús inspecciona nuestro corazón, ¿qué encuentra? ¿Qué le agrada o qué le entristece? Jesús es el único que tiene la autoridad de inspeccionar sus iglesias. Él es el único que tiene el derecho, la responsabilidad y los recursos para hacer que la obra funcione correctamente. Aún así, Él espera que nosotros detectemos el error y sometamos a disciplina a los que pecan. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Cada congregación local tiene esta responsabilidad. Nadie
puede venir de afuera, siendo anciano o predicador, para intervenir. ¿Por qué? Porque no es miembro de la iglesia local. Solamente los miembros de la iglesia local tienen esta responsabilidad de analizar, observar, ver aquellos que están predicando, si están enseñando bien, si están haciendo las cosas correctamente. Y si, como dice aquí, son malos, desecharles. Cada iglesia tiene que observar y tiene que mantener su autonomía. Solo Jesucristo dirige a las iglesias y la hace por medio de su santa palabra. En el Nuevo Testamento encontramos todo lo que se necesita para que una iglesia local funcione bien. Su palabra, que ha sido entregada a nosotros, ha sido dada de una manera en que leyéndola podamos entender. Nadie puede venir de afuera a dirigir la iglesia. Nadie puede decir lo que la iglesia debe de hacer. Por eso se nos anima a todos a crecer espiritualmente, para estar preparados para presentar defensa contra aquellos que dicen ser apóstoles o siervos inspirados por Dios y que son malos, mentirosos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice, pero tiene esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No se sabe exactamente quiénes eran los nicolaitas. Probablemente enseñaban una práctica de idolatría e inmoralidad. En el capítulo 2, versículo 14 y 20, nos deja entrever ello. Estar bajo la gracia de Cristo no nos da la libertad para pecar. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Jesús elogió y alabó a esta iglesia. Antes de seguir, es importante ver que el Señor comienza con elogios para la iglesia cuando dice, yo conozco tus obras. Esto significa que tiene pleno conocimiento y a la perfección. Él conoce todas las cosas, pues todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 13. Jesús comenzó con las cualidades positivas de la iglesia que estaba en Éfeso. Un buen ejemplo a seguir. Cuando tenemos que confrontar a un individuo, deberíamos comenzar haciendo notar los atributos personales que sinceramente y genuinamente se pueden reconocer de él. Jesús elogió a la iglesia por su servicio y perseverancia, pues dijo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia. La palabra que se traduce por arduo trabajo se refiere al trabajo que causa agotamiento. Cuando había que trabajar, cuando había que hacer algo, no eran los que se cruzaban de brazos, sino eran los que se esforzaban hasta el agotamiento. Al trabajar se desgastaban hasta que sus músculos les dolían y su ropa se empapaban con el sudor, por decirlo de alguna forma. Además, no dejaban de trabajar cuando el trabajo se volvía difícil. En el verso 3, Jesús añadió, y tienes perseverancia, y has sufrido por amor de mi nombre, y no te has cansado. La frase no te has cansado proviene de la misma palabra griega que se traduce por arduo trabajo en el versículo 2. Como alguien ya lo dijo, habían trabajado hasta cansarse sin cansarse de trabajar. Todos necesitamos de esta cualidad. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Después Jesús los elogió por su solidez e identidad doctrinal. Les dijo, yo conozco que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentiroso. Ellos podían soportar el trabajo, pero no podían soportar las enseñanzas falsas. Pablo les había advertido a los ancianos de Éfeso, diciéndoles: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 29. Algunos de estos lobos vestidos de ovejas se llamaban a sí mismos apóstoles. Es probable que dieran una buena primera impresión, que tuvieran impresionados a algunos de los miembros y que obviamente a estos podían manipular. No obstante, la iglesia que estaba en Éfeso había sido advertida de esto anteriormente. Además de la advertencia de Pablo, Juan había escrito: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Los de Éfeso no solo les preocupaba las enseñanzas de los falsos maestros, también les preocupaba la influencia de estos. En el verso 6, Jesús añadió: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. En la carta a la iglesia de Pérgamo, Jesús relacionó las enseñanzas de los nicolaítas con la doctrina de Balaam, la cual alentaba a los israelitas a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, versículo 15, versículo 20. Los nicolaítas eran un primitivo grupo gnóstico que practicaba la inmoralidad. Hablando de los tales, dice Pedro que eran hombres de laxivia y disolutos. Segunda de Pedro capítulo 2. Y Judas dice que eran hombres sensuales. Judas, verso 19. Cristo condenó la inmoralidad en su iglesia. Ahora, notemos que Cristo y su iglesia en Éfeso no aborrecían a los nicolaítas, sino a sus obras. Tenemos que aborrecer el pecado, pero no al pecador. Es probable que la frase "no puede soportar" indique que los efesios no permitían que los falsos maestros permanecieran en medio de ellos. Pusieron sus errores y al ver que estos no querían arrepentirse, cortaron la comunión con ellos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Es decir, no toleraban, no soportaban la falsa doctrina, no toleraban, no soportaban la inmoralidad sexual, no soportaban, no toleraban la fornicación dentro de la congregación. Reprendían, corregían y si no se querían arrepentir, disciplinaban. Esos pasos son los mismos que tenemos que seguir hoy en día. Si hay hermanos que están cometiendo faltas, llamarle la atención, corregirle con todo el amor. Y si no se quieren arrepentir, debemos de cortarle la comunión. No le odiamos, no le despreciamos, pero no tenemos comunión. No hay una común unión. ¿Por qué? Porque ellos no andan conforme a la voluntad del Señor. Ellos son los que han cortado la relación con Cristo y por ende nosotros la tenemos que cortar con ellos. A muchos de nosotros nos hubiese gustado formar parte de una congregación con las cualidades mencionadas hasta aquí. Pero Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Continuaremos con el mensaje a la iglesia de la localidad de Éfeso en la próxima lección. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.